Laura Ponce es escritora y editora de ciencia ficción, está a cargo de Ediciones Ayarmanot y lleva 10 años con 4 números de la revista Próxima. Laura Ponce. Acá estoy, perdón, batería no da Ah, más. por favor. Tendríamos que poner la musiquita que ponía Feliz Domingo cuando se abría el cofre de la felicidad, pero Claro, claro. bueno, un breve resumen de lo que veníamos hablando en la charla anterior que se ha interrumpido por estas cosas de hackers que nos interrumpen y no quieren que difundamos. No, Este, previamente en 24. este, nada, Laura Ponce, editora, al frente de Ayarman Ediciones, 10 años editando ciencia ficción. Revista Próxima fue su puntapié inicial, 44 números publicados, donde publica autores de habla hispana, argentinos, latinoamericanos, y se han colado por ahí españoles también. Así es, así es. Muy bien. Y bueno, veníamos hablando de las características particulares que tenía la ciencia ficción latinoamericana, ¿no? Sí, y sobre todo por qué nos interesa, o por qué me interesa a mí, o por qué creo que es interesante, es que tiene estas características de al tener un pasado común, ir haciéndose por ahí las mismas preguntas que nos hacemos respecto Claro, al futuro nosotros los argentinos, y que tenemos eso, mucho más que ver con Latinoamérica que quizás con España, mucho más que con los pueblos anglosajones directamente. claro, claro, exacto. Así que bueno, eso en primera instancia. Después lo que decías, esto de los 44 números de la revista, tenemos el volumen Próxima 10 años, que es un libro sacado por Ediciones Ayarmanot, con lo mejor de la década ganada, digamos, Bien, eh, como mostrario de los autores que nos fueron acompañando durante esos 10 años, autores en los que hemos publicado varios cuentos. Entonces hacemos como, elegimos el favorito de la editora, digamos, claro. de eso, y hicimos un volumen. ¿Y cuándo diste el paso a editar libro? Eso fue en el 2014. El primer libro fue Buenos Aires Próxima, una antología de cuentos sobre Buenos Aires, pero lo que tenían en común eran los autores que ya habían publicado en Próxima, el género, la ciencia ficción y el fantástico, y que eran de Buenos Aires. Claro. ¿Y eso cómo surgió? ¿Como una necesidad? ¿Era sí o sí tenías que dar ese paso? No, en realidad fue instancia de los autores. O sea, Ah, mirá, nosotros presentábamos la revista en las tertulias estas de las que hablábamos, las tertulias de ciencia ficción, claro. y en una de esas reuniones se encuentran varios de los autores que habían salido en ese número, y medio en broma, medio en serio, diciendo, y la verdad, podríamos ir haciendo una antología. Se empiezan a hablar entre ellos, se empiezan a mirar entre ellos y me terminan viniendo con el proyecto. Apuntándote a vos, claro. Claro, viniéndome con el proyecto bajo del brazo. Y la verdad es que me gustó mucho la idea, lo encaucé un poco, que es esta cosa que hacemos los editores. Claro, Le encontré una idea, un núcleo a través del cual reunirlos. Y bueno, nos pusimos a trabajar y fue el primer libro de la editorial, que además yo quería que fuera un proyecto especial, distinto. Fue financiado por crowdfunding, en esa ah, época por Panal de Ideas. claro, Entonces, sobre todo, que hubiera un concepto, como había un concepto detrás de la revista, de volver a la ciencia ficción popular, o sea, que vos te llevaras algo para leer en el tren, en el colectivo, en la plaza, te lo podías llevar en la mochila, lo claro. leyera cualquiera, no fuera una cosa de gueto. En esta segunda instancia, con respecto al libro, era, bueno, ¿qué quiero como editorial? Y quiero que el lector se involucre, Claro. que no sea un consumidor pasivo, que ayude, participe en la materialización de la obra, se comprometa para que el libro exista. Claro. Ya, muy bien. Y bueno, funcionó el crowdfunding. Funcionó, anduvo muy bien, nos gustó mucho la experiencia, y además esa cosa de que los éxitos te valentonan, vos como Claro, editor también lo sabes. claro, O claro. sea, después decís, ajá, entonces no era imposible. ¿Y a qué más puedo hacer? Y te empezás a frotar las manitos, Exacto. ¿entendés? Y entonces, bueno, vuelve lo mismo que a mí me motivó inicialmente para sacar la revista. Bueno, ¿quiénes son los autores que a mí me interesa
publicar cuáles son los autores que yo quisiera que fueran más conocidos. El primero que publiqué fue a Néstor Toledo, que para mí es uno de los mejores acá en Argentina, además que hace una ciencia ficción bastante dura, no eso de, no existe acá en Latinoamérica la ciencia ficción dura. El tipo es biólogo, te habla, pero hermoso, todo lo que puede fundamentar, y además con un vuelo poético, con una narrativa, con una prosa que es espectacular. No tenemos nada que envidiarle a autores de otras latitudes, nada. Bien, y hablando de esto de editar libros, ¿cuál es tu criterio de edición? ¿Es lo que te gustaría ver a vos publicado como lectora o vas con un criterio más de edición y decís, mi editorial tiene que seguir esta línea? Lo que pasa es que para mí esas dos cosas van juntas. Como Ayarmanote es prácticamente una editorial de una sola persona, claro. Entonces no es que yo tengo que consensuar los proyectos, digamos. Tengo mucha libertad para decidir ir persiguiendo mis intereses, cuáles son los autores que más me interesan, qué tipo de cosas. En su momento publiqué una antología de ciencia ficción escrita por mujeres que primero había salido en España. O sea, claro. Otra cosa que me interesa es hacer convenios con otras editoriales que tienen el mismo tipo de propósito que yo. Claro. Entonces, bueno, ir buscando eso, o material que me interesa mucho, o autores que me interesan mucho. Claro, pero y tiene que ver eso. Vos salís a la búsqueda del material, decís, bueno, sigo a este autor, me gusta, le propongo. Sí, totalmente. De hecho, esta autora que acabo de publicar, la estuve persiguiendo 2 años. Ah, mirá. ¿Sí? Muy bien. Ahí recién se conectó y que había saludado, así que le damos un saludo. Bien. La saludamos desde aquí. Ahora vamos a hablar del libro. Vamos a hablar del libro, pero a ver, respondiendo más tu pregunta, yo sigo dándome el lujo de publicar lo que a mí me gustaría leer. Claro. Y van siendo indagaciones. Es lo mismo que a mí me pasa como autora. Yo en un principio escribía más como la ciencia ficción clásica, como los maestros, como la gente que yo leía de más joven, y después vas desarrollando tu propia voz, tu propio interés. No escribo sobre los mismos temas, mi hablar es distinta, mi voz narradora es distinta, son 10 años, 15, vas cambiando. Exacto, entonces como lectora a mí me pasa lo mismo también. Lo que pasa es que hay algunos autores que me siguen pareciendo extraordinarios. Toledo me sigue pareciendo extraordinario, Néstor Figueras me sigue pareciendo extraordinario. O sea, es un actor que fue cambiando, que fue creciendo y me sigue gustando cada vez más. Exacto. Y de todo lo que fuiste publicando, ¿cuál es, si se puede nombrar, así como la joyita o lo que como editora te sentís más orgullosa de decir, mirá lo que publiqué? Ay, qué difícil, porque yo te lo voy a decir muy honestamente, por ahí, viste, no me van a creer, pero es muy honestamente, yo estoy muy orgullosa de cada libro que publiqué. Claro, sí, obviamente. Y ya son 18. Claro. Y cada uno tiene sus razones. La antología de Buenos Aires, la antología Steampunk, la antología de mujeres, el libro que publicamos de Bowie, el homenaje a Bowie, los que he publicado como autores independientes. Hay un autor de ciencia ficción dura que a mí me encanta, que es Mario Daniel Martín. Le publiqué 2 libros hasta ahora, Piratas Genéticos y Los Cerebros de Bosman. Y a mí me parecen cada uno una joya. Por algo los elijo. Por si hay alguno que no sepa la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre ciencia ficción dura y blanda? La ciencia ficción dura, esta es una, a ver, como todas las etiquetas, ahora sobre todo las etiquetas se borronean muchísimo, ¿sí? Pero esta es una etiqueta que surgió en los años 60 más o menos, y que ha, como desde entonces, más o menos ordenado la ciencia ficción. La ciencia ficción dura sería la basada o que versa sobre ciencias duras, como la matemática, la física, la astronomía, y la ciencia ficción blanda la que versa sobre ciencias blandas, como puede ser la social, psicología, la política, la sociología, la historia. Hay toda una rama de la ciencia ficción que son las ucronías, que es ciencia ficción histórica. Exacto, claro. ¿Qué hubiera pasado si, en vez de tal hecho histórico, se hubiera dado ese otro? Eso es ciencia ficción también.
Sí, 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 claro. Bien, Entonces, eso es, ¿qué tipo de ciencia es en la que está apoyada? claro. Perfecto. Y ahora pasemos a tu costado de escritora, ¿no? De autora, que Ok, también lo tienes y tienes ay, sí, publicado. Vos venís publicando desde Axón. exacto. Sí, Claro. mi primer cuento de ciencia ficción me lo publicó Axon en el 2005, en El Bien. borde del mundo se llama. Y después pudiste publicar en Bueno, otros lados. en ese momento había muchas revistas, o sea, yo tengo igual mi corazoncito de base en Axon, siempre, pero en ese momento había muchas publicaciones digitales. Claro. Estaba Velero 25 en Perú, estaba Cosmocápsula en Colombia, estaba no Velero 25, Alfa Eridani en España, eh, NGC 3660 también en España. Entonces yo fui publicando un poco en todas. Bien. No soy una autora que tenga una obra muy vasta, Bueno, o sea, no tengo muchos cuentos. Lo que he tenido la suerte es que, bueno, esos cuentos gustaron y a veces se publicaron varias veces los mismos cuentos. Últimamente en antologías me está pasando eso también. bien. Y hasta que llegás a tu propia antología, digamos. Hasta que llego a mi propia antología, que en realidad se publica primero por Ediciones Outsider, o sea, la primera edición no es por Aya Hermanot, digamos. Claro. Ediciones Outsider, una editorial que en ese momento estaba dirigida por Valeria Iglesias y a la que yo llego por recomendación, a donde recomiendan mis títulos. Ay, se me fue el nombre de esta chica, la editora del Octavo Loco, ya me voy a acordar. Bueno, ella recomienda mis cuentos, gustan a Valeria Iglesias y ella me escribe para publicar el libro. Medio Bien. sin que yo hubiera sabido el camino que circulaba ahí. ¿Viste? Así que Son yo esos estoy muy misterios. agradecida a eso también. Y bueno, esa es la primera edición que sale en el 2015 y en el 2016 en papel por Aya Hermanot. Bien. Que yo no soy de la idea de publicarme a mí misma, soy muy reacia. En los 10 años de la revista yo me publiqué 3 cuentos nada más. Claro. Pero en ese momento, 2015, acababa de ganar el macrismo y yo dije, Es se ahora o pudrió nunca. todo. O Claro. sea, si este es el último libro que voy a sacar, que esto quede en Que sí. papel y ya Claro. fue, ¿entendés? Está, está Bueno, muy bien. llegamos hasta acá, seguimos. Bien. Igual tuviste otras satisfacciones con ese libro. Sí, claro, lo publicaron en España, también hizo como su propio camino, porque el editor, el sello español se llama La Máquina que hace ping. Primero me contactó por Próxima, o sea, les interesaba Ah, Próxima para publicarla en España, y me dice, vos también escribís, ¿no? Y yo que siempre tengo el librito abajo del brazo, sí, se lo toma. mandé. Está muy bien. Ahí estaba, mira, a un clic de distancia. ¿Viste? Y bueno, viste que hay diferencia horaria grande, en ese Claro. momento era el horario de verano, había más. Al otro día lo había leído y lo quería publicar. Mirá vos. Bueno, genial. Y en 2018 salió en España, Bien, que con fui gira allá y incluida. hice, Claro. sí, sí, hice presentaciones, 7 ciudades, así una Buenísimo. cosa muy loca, y Bien. con muchas, muchas satisfacciones, No, sí, muchas sí. satisfacciones. Yo, la última vez que estuve en España, recorriendo Sí, librerías, vimos tus lo viste, publicaciones ahí en Barcelona. sí. Este, así que, bueno, y eso surge, pues esa es una de las preguntas también en los temas que me quería meter, esta Ujú. cosa que se está dando ahora de la dicotomía digital-físico, físico-digital, que conviene Mm. subir digital. ¿Eso a vos te surge la posibilidad de publicar en España a raíz de que decidiste subir las revistas próximas digital para descarga gratuita? Exactamente, exactamente. Yo a partir del 2017 que empecé a colaborar con Mauro Huarte, se sumó al proyecto de la revista y empezamos como a trabajar en darle como una nueva impronta, digamos. Entonces él se empezó a ocupar más de la web de la revista y surgió esto de, bueno, los números viejos no los vamos a poder reimprimir. ¿Qué hacemos? Claro. Bueno, pongámoslo para descarga gratuita. Porque la verdad es que era una locura que todo ese material quedara inaccesible. Dame un segundito, hacemos un paréntesis. ¿Sí? Mirá qué cosa más me está escribiendo a través de la cuenta de Ale de Curge un amigo de acá del barrio
que hace 1000 años que no lo veo, Federico Marimón, que es alumno de yoga de Ale. Es una cosa de loco esto. ¿Viste? Hablemos de conexiones mágicas. Sí. Bueno, prosiga. Bueno, pasó esto que justamente al subir las revistas de forma digital, llegaron a un montón de gente que no hubiera podido conocerlas de otra manera, incluido este editor español. Claro, exacto. Este, por eso, esta cosa de que algunos como que tienen un cierto resquemor de subir en Mira, a mí digital. me parece que, primero que esa es una decisión que debería tomar cada autor Sí, o cada editor en su caso, ¿no? Pero yo estoy, para mí, para una editorial chica como Germanot, una editorial que yo considero de resistencia, que estamos trabajando un nicho muy específico, para mí lo digital es la opción de llegar a muchísima más gente. claro, Para mí es una ventana lo digital, siempre es una ventaja. claro. En Argentina es muy complicado la venta de lo digital. La otra vez lo estuvimos charlando vos y yo. Estuvimos charlando, sí, en persona. Es complicado eso. Debería, deberíamos poder encontrar una forma de monetizarlo. Ahora con todo Mm, esto de la cuarentena y qué sé yo, y la imposibilidad de imprimir, además por los costos sí, y sí, todas sí. esas cosas que tenemos en este país, Eh, por lo menos en el ámbito de la historieta, que es donde más me muevo yo, hay muchas editoriales que se volcaron a editar digital eh, pago, ¿no? Digamos, a sí, un bajo sí. costo, Lo que algunos, pasa es que el eh, lector de historieta, sobre todo, bueno, el que viene leyendo, no sé, mainstream o viene leyendo mucho por ahí importado, cosas que no se conseguían acá, ya tiene como un hábito de la lectura de digital y de sí, pago por eso. A veces para la narrativa eso viene más complicado, sí, sí, igual todavía más complicado, en la historieta todavía más complicado. sí, Mm. porque en la historieta, viste que tenés mucho a gente que traduce y sube y te lo pone de descarga gratuita, tenés una competencia bastante fuerte Sí, se complica ahí, sí, se complica con lo bastante. gratuito y lo digital. A ver, hace un ratito Martín Jiménez preguntaba por qué no editas historieta, pero vos, tanto en la revista Próxima, metías historieta e incluso Sí, sacaste un claro. libro Sí. de A historieta. mí me gusta mucho la historieta y, como te decía antes, o sea, como editora yo me doy el gusto de publicar lo que quiero. De hecho, he Claro, publicado historietistas que a mí me interesan mucho y he publicado bastante obra grande. A lo largo del 2018 publiqué todo El Cuervo que Sabía, por ejemplo, en claro, 4 entregas, publiqué completo. He bien, publicado a Salvador Sanz, he publicado a otros autores, a Belarus, por ejemplo, que colaboró mucho tiempo con la revista, he claro, publicado mucha historieta de él también, o sea, autores que a mí me gustan mucho, desde los más conocidos a los menos conocidos. Lo que pasó con el tema, sacamos un especial junto con el primer libro, en el 2014 sacamos el primer especial de historieta, ah, pero no le fue bien ese especial, de hecho le fue muy claro, mal económicamente. claro, Es muy difícil imprimir bien historieta, o sea, que te quede, y eso que no lo hicimos en colores, lo claro, hicimos en valores, o sea, en negro y blanco y negro y grises, digamos. Y quedó bastante bien, quedó linda, pero el precio quizás era caro, no sé qué decirte porque claro. nunca terminamos Ah, ni de recuperar la plata que pusimos en ese momento. también lo que Y puede eso la pasar es verdad que, es que es bastante desalentador como para emprender nuevos proyectos del mismo claro, tipo. exacto. Lo que puede pasar también es que los lectores tuyos sean más del palo de la narrativa y estás ahí, entre comillas, encajonada, Claro. este, ya estás Y ese, catalogado. bueno, esa es otra cosa que también hemos charlado muchas veces vos y yo, cómo salir de los círculos de los que ya te conocen, Claro, exacto. sin dejar, sin traicionar al lector fiel que te ha acompañado y te ha apoyado durante todos estos años. O sea, para mí eso es fundamental, no por irte detrás de, bueno, que está de moda ahora, abandonar ese autor que te apoyó todo este tiempo, Exacto, exacto, claro, pero sin dejar eso de lado, cómo abrirte a nuevos lectores, a nuevos espacios, nuevos circuitos de circulación incluso. claro, eso es Eso es lo muy complejo, importante. es como la pregunta que siempre estamos tratando de responder. Exacto. Y a ver, y con todo esto, ahora la problemática actual.
Ujú. está con esto de que las grandes editoriales se están uniendo a grandes Sí, empresas de venta por internet y de distribución, están puenteando librerías. En todo este contexto, pandemia, cuarentena, dólar por las nubes y estas cosas, ¿cómo ves bla. el mundo de de la edición actual? Muy, pero muy complejo, en un escenario que, como el escenario que estamos atravesando en todo lo demás, es muy cambiante. Hoy es una realidad, mañana podría ser otra tranquilamente. Si hay acuerdo con la deuda o no hay acuerdo con la deuda, te puede disparar el dólar y uno diría, ¿y a mí qué me importa si no tengo dólares? Cuando quieres ir a comprar papel, ahí vas a ver, papito. O- Exactamente. y si no querés comprar papel y querés ir a comprar el pan, también, También. porque el maíz y la harina es La commodity cotiza también. en bolsa de Boston o de Tal Chicago. cual. Así que ahí vas a ver si te interesa o no te interesa el tema. Exacto. Entonces, hay un montón de cosas, un montón de factores que están en el medio. Primero, quiero hablar del tema este de Planeta con Mercado Libre. Eh, no es algo, o sea, es una movida audaz y novedosa, pero no es algo que uno no pudiera esperar de una multinacional ni de una alta concentración De hecho, es el de, método de Amazon. En Estados Unidos está exacto. recontrainstalado, en España también. Bueno, ¿qué hizo en Estados Unidos? Reventó todas las librerías y 2 años después, cuando no quedaba ninguna, o sea, esperó que no quedara ni el aroma, Claro, sacó su propia cadena de librerías. claro, Entonces exacto. queda muy claro cuál es la mecánica. Y ya empezaba a haber una tendencia con eso en la concentración de las cadenas de librerías, porque no solo había concentración editorial, sino también concentración de Exacto, cadenas. claro. A ver, todo en la economía moderna tiende a esas concentraciones, a lo multinacional, al oligopolio. Si vos no tenés un Estado que intervenga, eso del mercado se autorregula, todos sabemos que no es cierto. Exacto. Y los que perdemos siempre somos los más chicos. Exacto. Entonces, nosotros como editoriales independientes tenemos, creo yo, una fuerte relación con las librerías independientes, la librería del librero. Y esto que decíamos, bueno, que tiene todo que ver con el libro este que acaba de salir de imprenta, de Ale de Curges. Exacto. Eh, Eh, a mí me Vamos a ir preocupó, mostrándolo, que lo tenemos sí, sí, acá. ya lo vamos mostrando en pantalla. Miren qué belleza. No he visto, no he La visto. tapa es de una artista cordobesa extraordinaria que es Rocío Eguía. Mira, Es extraordinaria y más perfecta no podía ser la ilustración de tapa. muy, muy bonita edición. Todo, todo va teniendo que ver con todo, porque este libro tiene que ver con que yo tenía hace mucho tiempo muchas ganas de publicar a Ale. El prólogo lo escribe Yamila Begné, que es una escritora que las dos apreciamos mucho como persona, pero además que apreciamos su prosa, la calidad de su prosa. La tapa la hace Rocío, que es una colaboradora desde hace mucho tiempo de la revista Próxima, o sea que convergen un montón de cosas. ¿Por qué sacar un libro ahora? Porque Me decía la una de mis preguntas. imprenta tiene que seguir funcionando. Yo con la imprenta con la que trabajo hace muchos años. Tiene Claro, empleados. Esos empleados tienen familia. Yo exacto. quiero que siga existiendo esa imprenta. Claro, Entonces, en la medida de lo posible, meto un libro imprenta. Cuando el libro sale, yo quiero que las librerías tengan un material nuevo. claro. Yo te lo llevé hace 2 días, apenas salió de imprenta. Sí, señora. Estos 2 días estuve a full tratando de cubrir las librerías que nosotros tenemos en Capital, que allá Hermanot tiene en Capital, los puntos de venta amigos, Claro. porque también la semana que viene no sé si me renuevan el permiso o no me lo renuevan, Estamos con eso también. pero que las librerías lo tengan porque las librerías se están sosteniendo también con el delivery. Somos todos parte de una cadena. Si queremos que esa cadena resista, tenemos que apoyarnos y sostenernos entre nosotros. Porque yo quiero que siga habiendo librerías para cuando todo esto termine. Bueno, tengo que hacer un algo para que sigan existiendo. Sí, además, no es lo mismo una de estas grandes cadenas de librerías donde la mayoría del material que ingresa
es de estas grandes editoriales. Totalmente. Que además tienen Algo. una política de que, no sé, tienen una tirada, ya no son las tiradas que solían ser, pero ponerle que tengan una tirada de 10.000 ejemplares o de 5.000 ejemplares. Saben que el 60% de eso irá a destrucción, ni a saldo, a destrucción. ¿Por qué lo producen? Para prepotencia de mercado, para ocupar eso, para que vos entres a Jenny y haya una pila. Claro. No van a vender la pila, pero para vender los 4 de arriba de la pila, tienen que construirla. Exacto. Y vos tenés que chocártela cuando entras a la librería, y tienen que metértela por el ojo. Y que por otro lado, te ocupan las mesas, exacto. Jamás va a haber un libro de este, un libro tuyo, o de cualquiera de los autores que fuiste publicando. Si yo tuviera la torpeza, como editorial independiente, de querer trabajar con Jenny, y aceptar a sus condiciones, que son condiciones leoninas, me pediría 200 ejemplares, que sería el total de la tirada, si yo imprimiera 200, o sea, no me pide que me comprometa la exclusividad, pero es una exclusividad de hecho. Claro, exacto. ¿Y para qué? Para que la tengan en un sótano. Exacto. Con libreros que ni saben lo que tienen, que son más parecidos a repositores de supermercado que a un librero al que vos le podés consultar por algo. Exacto. Si yo cometiera esa torpeza de trabajar con una cadena, ese sería el resultado, que mis libros no salgan del sótano. Claro, exacto. Más claro, imposible. Bueno, y pasemos al último hijo de Ayarmanot. Hijo directo. 2 años persiguiendo a la autora. 2 años. ¿Viste cuando uno empieza a cobrar fama? Haciendo, acompañando ahí, mirando. A mí me venía gustando mucho, la verdad que desde que la conocí, desde que empecé, compartíamos un taller, primero empezamos a compartir un taller juntos, que era el taller de los clanes, de la luna Fana, la luna Diquiana, y ya lo primero que leí de ella me encantó, la empecé a publicar en Próxima. En su momento habíamos tenido el proyecto de un libro, pero eran otro tipo de cuentos, eran tipos más de ciencia ficción, que eran más los que había publicado yo en la revista. Después ella, sacó otros 2 libros, sacó una novela corta por Peces de Ciudad, y otra por Niña Pez. Sacó por Peces de Ciudad, Mis Muertos Amarillos, y por Niña Pez, Colores Verdaderos. Las 2 son muy buenas, las recomiendo mucho. Pero como que fue caminando por otros lugares que ya no eran la CF, por ejemplo. Claro. Y que tiene que ver con borronear, porque eso es lo que está pasando hoy por hoy con el género, que se borronean los límites, que se mete el fantástico, se mete el weird, se mete el policial que se cruza con el terror, que se cruza con lo extraño, con una, no sé, como un realismo desbocado directamente. No hay las características bien marcadas de un género en sí. Exacto. Y como que además cada autor le está poniendo su impronta a eso. Que antes hubiera características muy marcadas tenía que ver también con nichos de mercado. O sea, que había revistas específicas. Esto surgió en los años 30, los años 40, en Estados Unidos con las revistas Pulp, que tenían líneas muy, muy específicas, y entonces los autores escribían para eso. A partir de ahí se va volviendo mucho más orgánico. Si bien hay características, como te decía, que a uno le interesan más, a mí me gusta la ciencia ficción, me gusta escribirla y leerla. Ahora me gusta mucho el weird también, que es algo que va surgiendo. Vos me preguntabas también sobre libros de los que yo estoy orgullosa. Yo estoy orgullosa de haber traducido, publicado en Argentina la primera traducción al castellano de Buscando a Jake de Chira Miéville, que creo que es el escritor de ciencia ficción más importante de los surgidos en los últimos 20 años. Que si bien nos salimos de la línea editorial de esta de no publicar traducciones, hicimos una traducción adaptada al rioplatense, o sea, hay una apropiación de la lengua ahí. Claro. O sea, fíjate que cada título ha tenido su razón de ser. Y esto pasó también con El Camino con Ale.
que cuando empezamos a hablar de nuevo para la publicación de un libro, ella me dijo, bueno, pero yo tengo ahora este otro proyecto. Y me mató, ¿me entendés? ¿Yo qué le iba a decir? Quiero los otros cuentos y estos estaban buenísimos. Claro. ¿Entendés? ¿Qué le iba a decir? O sea, me ganó, me sedujo con su proyecto nuevo. Yo lo empecé a leer, me leí el primer capitulito, digamos, completo, Ajá. y la verdad que lo que me pasa siempre con Ale es que empezás a leer y no querés parar. Y además, nunca sabes Te para dónde engancha de va a una ir. manera. Nunca sabes para dónde va a ir. Exacto, exacto. Y bueno, y los climas que genera. Es tremendo. Ese primer cuento es espectacular. Bueno, Terrible. también eran primero cuentos. La verdad es que re daría que entrevistes a Ale y que cuente Sí, estas sí, cosas. próxima invitada. Es Todavía. próxima Lo invitada. Está en la sugiero, lista. así como nada, lo sugiero. Está muy bien. Eh, pero a mí lo que me gustó mucho, ella ya tenía creo que ella tenía una novela y no lo sabía. Claro. Son como cuentos que tienen un Claro, hilo. y fuimos trabajando, fuimos encontrándole un camino y pasa esto, se borronean los límites. Vos tenés, son 5 fragmentos con 5 narradores distintos que podrían ser 5 historias autoconclusivas, pero que están relacionadas con un momento que tiene que ver con la adolescencia, los años 80, muy, Claro. muy Stranger Things, Sí, claro. y, y, y evocar eso que tiene un sabor agridulce, que si bien tenés todos esos recuerdos que tienen la luz dorada de aquella época, también hay cosas terribles que le sucedieron Claro. a los personajes en ese momento, y tiene personajes muy intensos, con mucha vida interior, a los que les pasan Sí. cosas impresionantes. Y por eso también el tema esta de la ilustración de tapa de Rocío, es todo esa ilustración de tapa. Fíjate que es el Vamos a espacio darle vuelta. bucólico del barrio, la reja esa del barrio, porque suceden en Florida, que es Florida. el norte Sí. del conurbano, digamos, y es un barrio tan bonito, tan arbolado, todo, pero mirás adentro de las casas y te Ujú. asomás así por la ventana, como sugiere la tapa, y Exacto. Y adentro pasan cosas oscuras. pasan. Exacto. Este, bueno, esto que vos me decías que fuiste hilvanando, ese es el laburo del editor. Ahí está Sí, el laburo claro, del editor, sí. encontrarle el A mí me caminito gusta ese. mucho trabajar con los autores, me gusta mucho. No, no es tanto, no me ha pasado tanto eso de recibir una obra cerrada y le pongo las tapas y sale, ¿entendés? En Claro, general, charlo mucho la obra, las motivaciones de los personajes, cómo es- se van armando las historias. Me gusta mucho trabajar eso. está Yo bueno siento eso. que ese es el papel del editor, ser como un Claro, catalizador. O claro, sea, tengo que ayudar a que se produzca cierto proceso, pero mi mano no se tiene que ver al final. claro. El Exacto. catalizador no aparece en el resultado, aparece el resultado. Y hablando de esto de la edición, ¿siempre tuviste el bichito de la edición o fue porque te metiste, como le pasa a muchos, que caíste Yo ahí? siento que fue primero porque sentí esto de que alguien tenía que hacerlo. O sea, alguien tenía que publicar a esos autores y tenía que darlos a conocer. Pero a medida que lo fui haciendo, y sobre todo con la revista, eh, me pasó esto bueno, recibir un cuento, que el cuento me gustara mucho y empezar a hablar con el autor y decir, bueno, ¿y de dónde salió? ¿Y por qué esta idea y tal cosa? Ah, bueno, pero tal personaje puede explotarse un poquito más. Y fue dándose también. Y es un trabajo que realmente me gusta mucho, pero que Claro, fui haciéndolo aprendí sobre la práctica, exacto, claro, claro. de una Bueno, forma muy intuitiva. Después sí, empecé a cursar la carrera de edición, pero eso fue en los claro, últimos años. O sea, ya tenía varios libros publicados con Ayarmanot claro, cuando la empecé a cursar. Claro, claro. Sí, está bien, bueno, hay que profesionalizarse. tal cual. Y a mí me sirvió para ordenar saberes, Claro, para cosas que yo sabía intuitivamente, pero no entendía cómo funcionaban, me la pone dentro de un corpus. claro, Y además la historicidad, o sea, tener noción de que uno es parte de una valiosa tradición que exacto. existe, hay antepasado.
pasa algo con los años 90 y también acá que, bueno, económicamente destruyó muchísimo, pero también con algo que tiene que ver con el nuevo siglo, con la digitalización, que hay como un olvidar el pasado, como no inscribirse, no existe el pasado, un presente permanente, una lenta cancelación del futuro, cual diría Fukuyama. Entonces, hay fenómenos que tienen que ver, que son locales, pero a la vez son regionales, que a la vez son mundiales, que Claro. tienen mucho que ver con las cosas, y por ahí la percepción de esos procesos, de entender que somos parte de procesos, que no somos históricos. No existen las personas sueltas, forman parte de una sociedad, no No, y existen los más, hechos sueltos, son parte de una corriente histórica. te pones a leer la historia de la edición argentina y ves lo rica Es que era. tremendo, es Una cosa de riquísima, loco. y sus vaivenes. Haber sido en los años 30, en los años 40, la más importante de la región, los vaivenes con España, después con el franquismo, como eso pendula entre una capital y la otra. Incluso a nivel académico, ¿no? Porque las ediciones Sí. universitarias y todo eso, la popularización de eso, es Bueno, en el género que a mí más me interesa, que es el de la ciencia ficción, nosotros, los argentinos, le debemos todo a Paco Purrúa ah, a la colección Minotauro. exacto, claro, Sale claro, en el 57 junto con el Eternauta. O sea, mirá qué que- momento ahí, histórico, claro. qué época para estar vivo. Oh, Dios. Este, bueno, bien. ¿Algún otro plan a futuro que se pueda comentar o que esté en el Sí, se tintero? pueden comentar, a ver, había para sacar por Ayarmanot 4 novedades para la Feria del Libro. Claro, Uno era el libro de Ale, otro, bueno, este libro que comentábamos de Buscando a Jake, también fue posible publicarlo porque yo me asocié con la editorial esta española, la que nos claro, conocimos para la publicación de Próxima, que terminó siendo mi editor, que termina siendo mi socio en claro, España, bueno, ¿viste? porque se van dando esos Sí, procesos. sí, claro. Y él tiene es un hermano editor, o sea, tiene una mente inquieta así, y bueno, se dio esa asociación. Con él vamos a publicar juntos también en coedición a un escritor colombiano que se llama Cristian Romero. Ah, mira. Esa era la otra novedad junto con el libro de Ale. Ya más o menos la charla estaba finalizando, así que los saludo a todos. Gracias por la participación. Gracias por los comentarios. Igualmente, Federico Marimón. Mirá vos lo que son las vueltas de la vida. Eh, Muchas gracias y nos veremos el próximo jueves con el próximo invitado que revelaremos en la semana. Nuestro libro de la señora Ale de Curges, flamante publicación, que estamos leyendo y ya reseñaremos. Síganos en las redes Martín Jiménez que se enterará de la reseña. Muchas gracias. Adiós, nos vemos.